1.4.14 Amenazas. No se puede vivir tranquilo. La amenaza es una práctica de violencia constante en el desarrollo del conflicto armado colombiano que tiende a subvalorarse cuando no se registra un desenlace letal o que se minimiza si no se consuma en un hecho violento. No obstante, es preciso tener en cuenta que las reputaciones de violencia le confieren a las amenazas una alta credibilidad y con ello una alta capacidad de desestabilización social y emocional, por lo cual este tipo de violencia busca la instalación duradera del miedo, la desconfianza, la ruptura de las solidaridades y la parálisis en la cotidianidad de las víctimas y sus expresiones comunitarias. El modus operandi de los actores armados para amenazar a sus víctimas es muy variado. Han acudido a acciones privadas como el envío de sufragios o cartas, llamadas telefónicas intimidantes o amenazas cara a cara. De igual manera, las amenazas circularon ampliamente en medios públicos mediante panfletos, comunicados, listas y grafitis con mensajes intimidantes. Para concretar las amenazas, los actores armados apelaron a dispositivos y piezas comunicativas que potenciaban el miedo de las víctimas y las comunidades, quienes habitaban escenarios donde las prácticas de violencia se atestiguaban cotidianamente. Las figuras del encapuchado y el desertor, que presentaban al acusador perpetrador como un conocido pero anónimo, minaban a la comunidad por dentro y generaban un nivel de incertidumbre tortuoso sobre las posibles relaciones que se habían tenido con aquel de quien dependía su vida en ese momento. Todos esos dispositivos vehicularon la amenaza desde una lógica en la que se buscaba destruir moralmente a la víctima, dejarla indefensa en términos de recursos internos y capacidad de reacción, aun si el desenlace no fuera necesariamente letal. Las comillas listas fueron registros escritos de los actores armados con los nombres de los presuntos enemigos y víctimas potenciales que eran utilizadas durante las masacres o los retenes o que incluso circularon como rumores para propagar el miedo entre las víctimas. Así recuerda su experiencia con las listas una víctima de San Carlos. Entonces se va a hacer lectura de un testimonio que hace parte del documento del Grupo de Memoria Histórica titulado Silenciar la democracia. Comillas. Acá hay una listica, dijo el jefe paramilitar. Se las voy a pasar a cada uno. Cada uno la mira y si se encuentra, le voy a dar la oportunidad de que se borre de la lista, de que salve la vida. Vea, acá está la hoja y acá está el lapicero. Pero vea, háganme el favor, no van a mirar ni arriba ni abajo. Miren precisamente si ustedes están o no. Que voy a mirar el de mi amigo, no, solamente su nombre. Y entonces empezamos. Uno era, ay bueno, listo, pasamos. Yo descansé, pero me dio mucho susto porque al lado mío había un compañero que estaba, ¿cómo le parece? Cuando él cogió, se miró, entonces ahí mismo se puso pálido y entonces el señor ese que tenía una mirada que le dijo, ¿qué pasa con usted? Y le dijo, lo que pasa es que el nombre mío está acá y yo no sé si yo soy ese. Y el viejo ese todo irónico le dijo, ah, ¿usted no sabe si es usted? Dígame, ¿algún día de pronto le hizo el favorcito a alguna persona? ¿Llevó un mercadito? ¿Llevó una razoncita? Recuerde, haga memoria, es bueno que haga memoria. Y el muchacho contestó, no, es que yo... Y dijo, cualquier cosita tiene que haber hecho. Y al frente de cada nombre colocaban, llevaba mercado a la guerrilla, llevaba razones, llevaba boletas, o sea, le especificaban por qué. Y le dijo, ve, ¿sabe qué? Si cuando ustedes venían de San Carlos al Jordán se hubieran encontrado un retén, en estos momentos usted estaría con la boquita llena de moscos y tirado por una cuneta. Pero le voy a dar la oportunidad, vea, acá está el lapicero, bórrese. Fin de las comillas. A las listas se sumaron los grafitis y los panfletos con los cuales los actores armados han realizado exhibiciones de poder y buscado crear un contexto de miedo y parálisis mediante el anuncio de una acción violenta. Si bien la amenaza ha sido un recurso tanto paramilitar como guerrillero, las formas más intimidantes han provenido de los paramilitares. Resulta ilustrativo de la manera como emplearon esta modalidad el comunicado público emitido por los paramilitares en San Carlos, en el departamento de Antioquia, el 22 de diciembre del año 1999, que anunciaba que, comillas, por cada torre de energía que derribe la guerrilla serán asesinados 10 campesinos en el oriente antioqueño, fin de las comillas, configurando una represalia en la cual la población civil era responsabilizada de manera expedita por las acciones guerrilleras, ya fueran de las FARC o del ELN. Cuando las regiones estaban bajo la hegemonía guerrillera,
Las amenazas fueron recurrentes para precisar el pago de extorsiones, disuadir a quienes colaboraran con el Ejército Nacional o intimidar a las mujeres que se relacionaban sentimentalmente con los militares, lo que fue reiterativo en regiones como el Sarare o el oriente antioqueño por parte del ELN. Además, la guerrilla recurrió a los panfletos y a los comunicados para conminar públicamente a los candidatos a cargos de elección popular y las autoridades civiles a renunciar, so pena de ser declarados objetivos militares. Entre el año 2000 y el año 2003, 160 alcaldes fueron obligados a gobernar fuera de sus municipios por la presión de los actores armados. Los grafitis fueron empleados para difundir o intensificar el miedo en las comunidades. Estos operaron ya fuera como anuncios de la llegada de un actor armado, tales como, por ejemplo, entre comillas, ya llegamos, llegó el terror, llegaron los paracos, fin de las comillas. Como un preámbulo de un episodio de violencia o como marcas en el territorio vulnerado del enemigo. Es alusivo de este último tipo de utilización el caso de Bahía Portete, en el departamento La Guajira, donde mediante dibujos inscritos en las paredes del pueblo se recrearon y difundieron los abusos sexuales y el trato denigrante infligido por parte de los paramilitares contra las líderes del pueblo guayú. Las amenazas reforzaron el impacto de otro tipo de modalidades de violencia. El siguiente testimonio revela de la mano de una reputación de violencia ya construida la eficacia de las amenazas en la precipitación del desplazamiento forzado, en el caso otra vez de San Carlos, en Antioquia. Se va a leer un testimonio que hace parte del informe del Grupo de Memoria Histórica titulado San Carlos, comillas. Entonces era una situación muy horrible allá y debido a eso ya empiezan a rodar algunos panfletos en algunas veredas que dicen lo siguiente, comillas, necesitamos la vereda totalmente desocupada en tanto tiempo, fin de las comillas. Entonces todo el mundo dice, claro, ya con esa psicología vienen y nos hacen aquí lo que hicieron allá en el pueblo o que le hicieron a la gente de la Holanda. Era gente desalmada, metiéndole una psicología muy berrionda al pueblo. Entonces allí se mentaba que los paramilitares y todo el mundo a correr. Peor que si llegara el diablo, eso era peor. Yo creo que el diablo va solamente por el que necesita. Fin de las comillas. El peso de la amenaza dentro de los repertorios de violencia paramilitar se evidencia con su alta prevalencia durante el proceso de movilización parcial y rearme en el periodo 2005-2012. Ciertamente, el decrecimiento de las distintas modalidades de violencia fue compensado por los nuevos grupos con la explotación de la reputación de violencia. A través de las amenazas, los asesinatos selectivos y la sevicia, los paramilitares mantuvieron un imaginario del terror funcional para estabilizar su control en la nueva etapa de la guerra.